Hola a todos, nosotras somos el grupo número 6, Buscamos el Cambio, y les vamos a presentar el tema de la intervención en grupos terapéuticos y preventivos. Nosotras somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, y nuestro grupo está integrado por 6 personas: Gisela Andino, Keila Herrera, Evelyn Medina, Olga Rodríguez, Evelyn Nicole y Larisa Díaz. Buenos días, mi nombre es Evelyn Flores. Nuestro grupo les va a hablar acerca de los grupos terapéuticos y los grupos preventivos, desde su conceptualización, los ejemplos de estos grupos, las limitaciones, los beneficios y los insumos didácticos. El objetivo es conocer de qué forma intervienen los trabajadores sociales con estos grupos y los beneficios que obtienen los individuos al interactuar con otros. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Gisela Maradiaga y les voy a hablar un poco acerca de los grupos terapéuticos. Un grupo terapéutico es la construcción colectiva de un espacio y un tiempo donde pacientes y terapeutas trabajan juntos y en equipo para descubrir, experimentar y comprender el proceso de crecimiento personal de cada uno de los miembros. Este grupo está centrado en el proceso del propio grupo, es decir, centrado en los beneficios relacionados con el funcionamiento individual que proporciona a sus miembros la experiencia de pertenecer a ellos. En los grupos terapéuticos se encargan de ayudar en problemas como ser la violencia familiar, el maltrato infantil, la sexualidad y la toma de decisiones. En los grupos preventivos se puede decir que la prevención es un proceso continuo, dinámico e interrelacionado. Existen diferentes niveles de intervención en el medio, como ser el primario, secundario y terciario. El trabajador social trabajará dentro de cada uno de estos niveles. En este grupo, el trabajador social como pieza fundamental en el desarrollo de la prevención tiene como función y al mismo tiempo como objetivo el apoyo a la creación del Consejo de Salud, que impulsará la participación de la comunidad, la formación de voluntarios y la ejecución de las actividades de prevención y asistencia. Por último, les hablaré un poco acerca de los grupos de autoayuda. Se dice que es un foro en donde los individuos que comparten un problema o situación similar ventilan emociones y sentimientos, intercambian experiencias y se brindan apoyo mutuo. Suelen estar compuestos por personas que comparten algún tipo de problema, que lo padecen o están relacionados con él, como son los grupos de diabéticos, divorciados y entre otros. Los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, continuando con el tema, seguimos con lo que son los ejemplos de terapia de grupo. Terapia de grupo es un espacio donde nos vemos reflejados en el sufrimiento de las personas, que no es el mismo al tuyo o al mío, que todos tenemos un lugar diferente de protección, confidencialidad, donde podemos adquirir una experiencia reparadora de altruismo, universidad, esperanza, comprensión, etc. Un aprendizaje donde se puede aplicar otro tipo de vida cotidiana, eso haciendo que la vida tenga un poco más de sentido y no sea tan dura. En algunos conflictos fácilmente podemos abordar lo que es la terapia de grupo al saber distintas personas ofreciendo sus puntos de vista, siendo finalmente enriquecedor para todos. Una de las ventajas de las terapias de grupo es que las personas cuando inician este proceso terapéutico no suelen demandar inicialmente lo que es un trabajo en grupo, porque generalmente les da vergüenza, tienen miedo o simplemente evitan lo que es la opinión de otros. Tipos de grupos terapéuticos, podemos hablar de que los tipos de grupos terapéuticos es grupo de ayuda mutua, grupo de carácter, grupo de crecimiento personal y grupo de psicología transpersonal. Seguimos continuamente con lo que son los ejemplos de grupos preventivos y es que estas son como pruebas de diagnóstico. Estos exámenes médicos no son pruebas ni exámenes de rutina. Por ejemplo, cuando ustedes van al radiólogo y encuentran algo diferente, como puede ser en una mamografía, requiere de otra considerablemente para saber un diagnóstico, pero esto no se cubre en un cuidado preventivo. Al igual cuando vamos a una consulta de un cuidado primario,
son adicionales, como ser que la mayoría de planes de salud te cubrirán un chequeo anual con tu médico y otras consultas durante los mismos años, el calendario posible. Se cubrirán otros cuidados preventivos, como ser, podemos decir de que no se puede cubrir como que te dé una gripa o que si necesitas ver a tu médico por otras razones que no sean organizadas. Bueno, si hablamos también de lo que es una consulta de especialistas, como pueden ser un gastroenterólogo, un ortopedista, un neurólogo o un podólogo, para tratar otros problemas particularmente, esto no es un cuidado preventivo. Esto básicamente es una consulta que tuvo de última emergencia, pues lo tiene que hacer, pero no es un cuidado preventivo. ¿Qué sí sería un cuidado preventivo? Pues cuando tenemos lo que es la obligación de ponernos una vacuna, como puede ser en los menores de 6 meses, de 12 meses y así continuamente. Eso ya sí sería un cuidado preventivo. Bueno, seguimos con lo que son los ejemplos de los grupos de autoayuda. Bueno, ¿qué son grupos de autoayuda? La autoayuda tiene algunas características, en ocasiones puede ser considerada como benéfica, una asociación de beneficio en ciencia benéfica de ayuda mutua. Esto es con una organización frecuentemente en una participación voluntaria que se establece para superar participación voluntaria que se establece para superar lo que son diversas dificultades. En ocasiones suelen construirse formalmente o mediante un uso de costumbres. En ocasiones se establecen para las necesidades de una situación o un momento particular. Las asociaciones de beneficios se suelen establecer con base de un mismo origen étnico, de religión, de ocupación, religión o geografía. Esto es como una base común de asistencia en enfermedades de educación, nacimientos, muertes o gastos médicos. Suelen cubrir ciertas necesidades tanto como sociales como educativas y hacerse un marco que los miembros de su familia apoyen incluso y contribuyan a un bien común. Esta definición es asociada benéficamente como puede ser con los sindicatos, asociaciones de crédito, grupos de autoayuda, asociaciones migrantes, fraternidades. Como la ayuda se destina a quien más lo necesita, los fuertes ayudan a los más débiles. Suele ser como un apoyo de recursos, se educa sobre otros grupos y pues las tradiciones de cultura y sociedad se conservan. Eso sería todo en parte, los dejo en compañía. Buenos días, compañeros y maestras. Ahora yo les voy a hablar acerca de los beneficios de estos grupos en los participantes. Es decir, cuando los miembros de los grupos comienzan a hablar más entre sí, empiezan a presentarse más interés, compromiso y puntualidad. Es decir, que cuando ellos ya hacen una reunión, empiezan a sentir más interés, tienen más confianza al estar en un grupo cuando ya han ido a varias reuniones. En otra situación pasan de quedarse en el discurso a los hechos concretos en sus vidas. Es decir, que de acuerdo a lo que han vivido de sus experiencias, sus vidas pasan a hacer algo más importante, ¿verdad? Entonces eso los hace poder desenvolverse mejor. Se pueden conectar con nosotros a partir de su propia experiencia. Claro que sí, es decir, que uno ve las experiencias de otras personas o de algún familiar, entonces de acuerdo a eso uno puede ver de qué tanto se conecta la propia vida de uno. En el otro beneficio tenemos la capacidad de ponerse en los zapatos de otros, es decir, de que podemos ver la situación de esa persona, pero a veces como no somos nosotros no podemos ver, ¿verdad?, a través de eso. Entonces es muy importante a veces ponerse en la situación de ellos, lo que están pasando, y por eso es muy importante. A continuación vamos a seguir con lo demás. Entre los otros beneficios proponen nuevas reglas, hacen propuestas autogestivas, por ejemplo cuando se empiezan a reunir fuera de las sesiones, activan sus propias redes, es decir, activan sus propios campos, reúnen más personas que necesiten ayuda de grupo. También amplían sus márgenes de tolerancia a la frustración y pueden tolerar la noción de proceso. Es decir, que la tolerancia juega un papel muy importante a través de que muchas veces estamos frustrados, nos enojamos de la nada
nos sentimos incapaces, ¿verdad?, de cargar con todo dentro de una familia. Entonces eso es muy importante, descargar toda esa destreza que tenemos, todo ese estrés, desahogándolo por medio de los grupos, ¿verdad? También otra es, pasan a ver los problemas como algo con múltiples hilos, es decir, a mirarlos en su complejidad y a incluir distintas perspectivas. Es decir, que los problemas, ¿verdad?, no solamente están incluidos en un solo lugar, no, están en diferentes campos, en cada esquina que damos un paso hay un problema y hay que mirarlos desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? A que todo esto tiene solución. Y esta ha sido mi participación. Gracias. A continuación los dejo con mi siguiente compañera. Buenos días a todos, mi nombre es Larisa Díaz. Yo voy a continuar hablando con algunas limitaciones encontradas en la intervención de grupos terapéuticos. Desde el ámbito de la práctica como desde la investigación clínica se han venido encontrando distintas limitaciones que dificultan en la intervención grupal, las cuales les voy a mencionar las siguientes. Número 1. Los pacientes tienen menos tiempo exclusivo y menor atención que en las terapias individuales. Esto quiere decir que la atención del trabajador social de grupo no va a ser igual que el de la terapia individual, porque en la terapia individual solo se está concentrando en un solo paciente, mientras que en la de grupo tiene que tomar en cuenta la opinión de todos los miembros del grupo. La segunda, los grupos pueden crear la sensación de estar perdidos en la multitud y de no ser apreciados por la propia unicidad. En esta yo entiendo que quizás los miembros del grupo no están completamente seguros de ser aceptados como son por las demás personas. Tercera, la confidencialidad tiene limitaciones. Esto quiere decir que los miembros deben ser discretos y guardar confidencialidad con los secretos compartidos en el grupo. La cuarta y última, la finalización de esta terapia es más complicada que en la terapia individual al ser menos flexible. Y esto pues por las diferentes dificultades que se presentan a lo largo de la práctica. Y por otro lado también tenemos las limitaciones en la intervención de grupos preventivos. La mayor limitación es el desconocimiento profesional sobre la forma de realizar una intervención, como por ejemplo la falta de investigación, también la escasa producción bibliográfica, análisis teóricos y la ausencia de la sistematización de la labor realizada en el campo. Estas razones constituyen un vacío en la formación teórica y práctica, la cual genera incertidumbres y tensiones en el momento de estructurar un proceso de intervención. Buenos días, compañeros y licenciada. Mi nombre es Keila Herrera y yo les voy a hablar un poco sobre los insumos didácticos que hay en estos grupos. El profesional trabajador social necesariamente debe contar con metodologías y herramientas que den sustento al ejercicio de su especialización. En este sentido, deberán utilizar una técnica para no tener que improvisar o actuar de manera rutinaria o mecánica. Por técnica se debe entender el adecuado uso de metodologías, reflexión, decisión consciente e intervención planificada, marcando la diferencia entre la intervención profesional de la no profesional. Muchos han sido los esfuerzos por sistematizar la información sobre las técnicas propias de esta profesión. A raíz de ello, durante el proceso de investigación de los instrumentos de trabajo del profesional trabajador social, se ha encontrado un esquema que se presenta como aporte de la forma de cómo debería actuar técnicamente el profesional en esta disciplina. El plan de sección es una herramienta que ayuda a cada sección del grupo a organizar todos sus recursos, pasar del estado real al estado deseado, mejorar la vivienda de los valores del movimiento, ofrecer a los jóvenes programas atractivos, disponer de dirigentes capacitados, tener direcciones arraigadas, dirigir con eficacia, incrementar los recursos financieros, reforzar el lugar del grupo en la comunidad y aumentar sus miembros. Son tareas que no se pueden improvisar, por eso hay que hacer un plan.
para enfrentar la situación y mejorarla por medio de una acción organizada. Debemos saber exactamente dónde queremos llegar, cómo hacerlo, cuándo y con quiénes. Y por último tenemos las técnicas sociales para trabajar en grupo. La primera técnica es la técnica de iniciación grupal. Ella nos permite que el grupo se conozca creando un clima de confianza y de comunicación. Se utiliza en las primeras fases. Algunas son las dinámicas de presentación. También está la técnica de producción grupal. Aquí se organiza al grupo eficaz y productivamente para realizar una tarea específica. Técnicas de medición y evaluación grupal. Estas nos permiten realizar periódicamente evaluaciones de grupo, tanto de resultados como de métodos o procedimientos. La tercera técnica es la técnica relacionada con la percepción. Ella nos permite tratar problemas relacionados con la falta de entendimiento. Las ilusiones ópticas y las imágenes reversibles forman parte de estos grupos de técnicas. Y por último tenemos el análisis de procesos de grupo. Aquí analizar el grupo en cualquier momento permite descubrir cómo se sitúan los miembros del grupo en él. El sociograma es una de las técnicas que ellos más utilizan. En conclusión, podemos decir que los grupos terapéuticos permiten que los individuos con algún problema, como abuso infantil o violencia familiar, se relacionen con otros individuos. Esto permite compartir experiencias con otros individuos, a tener una mejor confianza y a empatizar con otros. A diferencia de los grupos terapéuticos, los grupos preventivos se encargan de ayudar al individuo a prevenir o detectar enfermedades peligrosas a través de programas. Esto permitirá que los grupos tengan una mejor confianza en sí mismos y sobre todo aprendan a enfrentar esa enfermedad para tener una convivencia más sana. El trabajador social puede presentar dificultades cuando se trabaja con estos grupos. Muchas veces los individuos pierden interés en el grupo. Por tal razón, el profesional deberá animar a todos los participantes. Con ello se logrará fortalecer el grupo y el profesional deberá brindar todo su apoyo a cada individuo. Los grupos permiten que los individuos tengan una mejor comunicación con otros, confían en otras personas, respetan las opiniones, se logra empatizar. Con ello los individuos se vuelvan más fuertes, adquieren un mejor aprendizaje y logran identificarse dentro del ámbito social.